Este programa es presentado por Pablo Bufano, Odontología para Todos, Homeopatía Farmeco, Farmacia Ecológica del Uruguay y Procolagen, máxima calidad en colágeno. Buenas noches para todos en un programazo con una invitada que tenía que estar y va a seguir estando, porque es una mujer que ustedes quieren mucho, que, a ver, les voy a dar unos datitos. Ustedes la quieren muchísimo. El año pasado, no sé, me puse a mirar la cantidad de veces que tuvo, creo que tuvo más ella que yo en el programa. Cualquier momento lo conduce directamente. Lo importante es que es una mujer que sabe mucho, así que le voy a pedir a Félix en este momento. Félix, toma el portarretrato que tengo ahí atrás con mi amiga, porque además de todo es mi amiga hace muchos años. Así que, sin más preámbulos, vamos a hablar con la señora Paola Vivaldi en la temporada. Bienvenida a la temporada 2025. Ahí tenés tu público, por lo menos decirle hola. Súper contenta de estar de nuevo por acá con todos ustedes, siempre recibiendo el cariño de todos, porque este año igual, aunque no he estado, siempre están contactándome y siempre no el veas cariño que no te me preguntaban, llega. ¿cuándo vas a Merece? Sí, me preguntan, es verdad, me preguntan. Bueno, acá la tenemos como amiga, por supuesto, hemos charlado y venimos dilatando esto porque la señora, les cuento y vamos a hablar eso. Ustedes recordarán que con Paola vamos a hacer un poquito de memoria. Además, como dice la señora Mirta Legrand, el público se renueva. El nuestro, por suerte, se renueva bastante. Es verdad, por suerte. Es especialista en apertura de registros akáshicos, en constelaciones, pero yo muchas veces le dije que además, como la conozco desde hace tantos años a Paola, ella nunca se queda con algo, es muy ávida de seguir ahondando, y ella hacía hipnosis ericksoniana, que es muy reconocida. Pero este año la señora Paola Vivaldi, en su avidez, que me parece fantástico porque estudiar siempre suma, nunca resta, quiso hacer un estudio más profundo de la hipnosis. Y antes de darle la palabra, porque lo fantástico de hacer un programa con Paola es que yo no laburo, habla ella. Y después y trabaja feliz que pone los zócalos, porque yo de esto no entiendo nada. Pero lo que quiero que entiendan es esto, por favor, señoras, señores, chicos y chicas, no estamos hablando de Tuzán y la hipnosis, ¿entienden? Estamos hablando de una hipnosis seria, y lo digo porque mucha gente con esta pregunta arrancamos. Ahora me contás, la pregunta es ¿por qué la gente le tiene como reticencia? Bien. ¿Lo noto yo o es así? Sí, no, es así. A la así. hipnosis. Es así, bueno, la realidad es que la hipnosis la reivindicó Milton Erickson cuando empezó con todos sus procesos. Pero para empezar un poco con la historia de lo que es la hipnosis, no es lo que la gente cree, que se remite al show donde alguien sugestionado le dicen qué es lo que tiene que hacer o que va a comer una manzana y va a tener gusto a cebolla. Eso es un show donde existen determinados fenómenos hipnóticos más trucos. ¿Por qué eso sucede así? Porque la hipnosis arranca cuando toda la historia de la hipnosis arranca en lo que viene a ser en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con una corriente psicológica que era el conductismo, donde a través del conductismo se estudiaba obviamente la conducta de las personas y no se llegaba de alguna manera a establecer los síntomas de determinados problemas que la gente podría tener. De hecho, la hipnosis como parte del conductismo, a lo que se asocia, que en aquel momento uno de los maestros principales de Freud era quien la llevaba adelante. En su momento, cuando Charcot, en la corriente conductista, se creía que la hipnosis era parte de esa época y
se llegó a creer que era un proceso para las mujeres, la famosa histeria. Que la histeria viene de hister, que es útero, y se creía que eran las mujeres las únicas personas que podían llegar a ser sugestibles a un proceso hipnótico. Aclaremos igual que se descubrió que los hombres también sufren de histeria. Hay varios histéricos han pasado por el proceso de la histeria se remetía a eso en aquel momento. Sigmund Freud, que es a quien todos conocen de las corrientes psicológicas y quien estudió y desarrolló luego el psicoanálisis, empezó con todo lo que tenía que ver con el estudio de la histeria como fenómeno relacionado, bueno, a temas sexuales de las mujeres. Todo esto que empieza con la hipnosis en esa época resultó en que él no era un buen hipnotista. Entonces, claro, entonces lo dejó como de lado. Ese es el cuentito lindo de la parte... Yo te voy a agregar algo. Él no era muy bueno en muchas cosas. Bueno, yo de los textos que he leído, porque ya me conocés, sabés que me gusta ir a la fuente, esta historia es muy apasionante porque él lo deja de lado y de hecho la condena a la hipnosis, como algo que no era bueno de hacer o como algo que era peligroso. Lo cual tiene... A ver, vos decís que él la condena porque a él no le salía bien. Exacto. Lo cual no habla bien de Freud. Dice la historia... Si analizamos eso, no habla bien de él como profesional. Dice la historia que Freud no era buen hipnotista y por eso la deja de lado y lo relega a un segundo plano y encima no la recomienda. Es así que él empieza a estudiar y se va para el lado de todo lo... Pero fue bueno que pasara eso. Porque en realidad él así empieza a estudiar realmente al tema de los síntomas, a la sintomatología, tanto de la histeria como de todas las enfermedades, porque lo que pasaba en esa época, en el conductismo, era que habían enfermedades que no tenían origen aparente en la medicina. No se sabía por qué y la gente perdía la visión, perdía el sentido del habla, el gusto. Entonces, por eso es que se empieza a estudiar todo esto como agregado a ver de por qué podían ser. Y hubieron muchas figuras que a través de la hipnosis lograban curar esos síntomas. Como él no era buen hipnotista, empieza a estudiar la sintomatología y es así que nace una de las tantas corrientes psicológicas importantes, evolucionadas, como una de ellas el psicoanálisis. Es gracias a esto de que él se va para este otro lado en pos de llevar adelante lo que a él sí le salía bien y que no era la hipnosis. Mirá la historia que estamos conociendo. Sabés que yo, que obviamente pasé en su momento por la Facultad de Psicología hace muchos años, para los que no saben, pasé, pero ya me di cuenta que no en algunas cosas no comulgaba con lo que la Escuela de Psicología planteaba. Tengo, ustedes saben, excelentes amigos psicólogos, pero yo promuevo más la psicología, vos lo sabés, moderna, ¿no? La psicología que un poquito eso sería para un debate, lo planteó Freud. Me gusta la psicología que ves resultados prontos, o sea, como psicólogos como Karina Moffinet, que hay muchos, y no me quiero olvidar de nadie, que van, vos lo sabés, al tema en el momento y que de repente en 6 meses de terapia solucionaste el tema. Capaz que ahora que lo estudiaste estás más actualizado que yo. Para mí el gran problema de Freud es que para él todo empezaba en el sexo, en papá y en mamá. Entonces estamos, si todos le vamos a echar la culpa de todo lo que nos pasa al sexo, estamos muy mal. Yo tengo mis reparos en el sentido de que, primero que para mí todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis es maravilloso y es increíble los resultados que tiene. Es lo que creo. Más allá es una opinión mía. Sí. Más allá de eso, también creo que las corrientes, por ejemplo, de ahora, de lo que es la psicología positiva, también son maravillosas. Y sí, son más rápidas también. Tengo de repente mi opinión de que, bueno, a mí me gustaría escuchar. Bueno, a veces, pero no necesariamente todos los profesionales trabajan de esta manera, pero a veces esto de siempre ir presionando, esto mucho lo veo yo en liderazgo y toda la parte que yo manejo de neurolingüística, ¿no? De que las personas en esto de siempre positivo, siempre para adelante, minimizamos
determinados problemas o determinada sintomatología que la persona puede tener. Pero estamos hablando de cosas distintas. Yo esto, como decir, lo comparto. Bien. De hecho, hablamos hace poquito del video que muchos vieron, donde yo hablaba de la depresión que transité. Yo no creo que las personas, que yo lo dije, hay muchos pseudo gurúes que les dicen a ustedes, vos te referís a eso, ahí tenemos que estar felices, sí. Entonces gestionamos o generamos una generación, valga la redundancia, de frustrados, porque la gente cree que tiene que ser feliz, que tiene que ser feliz. Claro. Yo, capaz que te confundí, no me refería a eso, porque hay especialistas en psicología positiva, como Víctor Cooper, como Marian Rojas, sí, claro. pero todos coinciden que el ser humano, como los estoicos que tanto hablé en el siglo II a.C., ya decían, en el año 2 a.C., ya decían, el ser humano es muchas cosas, vos lo sabes mejor que nadie, es un alma, es mente, y todo tiene que hacer lo que yo llamo un presagio, todo tiene que coincidir, mente, alma, cuerpo. Yo lo que me refería es que esta corriente de psicólogos que egresaron de la Facultad de Psicología, dije Karina Mofinet porque es un referente en este programa, pero hay muchos. Karina es psicóloga tradicional, fue decisión de ella volcarse a terapias como el MDR y como la colorimetría, por ejemplo, cuando ella entiende que el caso puede ser resuelto más rápido. Exacto. Que si vamos a la psicología tradicional. Bueno, a mí me pasa, Moni, que muchos profesionales me envían pacientes de ellos, consultantes le digo yo, porque yo no soy psicóloga y soy muy respetuosa en eso, para ver por dónde va de repente determinados temas y poder desarrollarlo en la terapia después. Consulta de registro akáshico para poder orientar, para poder ayudar, para poder... Eso es maravilloso. Sí, porque es una apertura muy linda que se está dando. Vamos a recordar, porque yo quiero que... Vos ahora estás trabajando y estás haciendo apertura de registros. Sí, mi base es la apertura de registro. Y desde la apertura de registro, que es una herramienta desde el amor, donde surgen los pilares básicos, como siempre cuento yo, que pueden ser temas de vidas pasadas, pueden ser temas de todo lo que tiene que ver con traumas de la infancia, y también le agrego y no de la infancia, y todo lo que tiene que ver con lealtades familiares tan estudiadas en el psicoanálisis y todas estas corrientes que estamos hablando. Lo que hoy sucede es una apertura muy linda de los profesionales de psicólogos, donde en pos de buscar el bienestar de sus pacientes, logran amigarse con estas corrientes, con estas herramientas más esotéricas, como las que yo utilizo. Entonces envían a sus pacientes a una consulta de registros para orientarse en determinados temas para luego desarrollar en la consulta. Eso me pasa muchísimo, cada vez son más, y cada vez son más también los profesionales, los psicólogos que atienden consulta para ellos mismos. Bueno, eso está bueno. Homeopatía Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. Nos encontrás en Montevideo en nuestros dos locales, Cordón, Constituyente 1717, y en el barrio de Aguada, Isidoro de María 1397, esquina San Martín. Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática.
Homeopatía Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. Te acercamos la odontología que estabas esperando. Atención con calidez, cuidado y seguridad, apoyada en tecnología de avanzada para evitar la ansiedad y el estrés que provoca la ida al dentista. La anestesia digital y la tecnología láser de última generación te ofrecen un tratamiento sin dolor y sin miedo. Porque tu bienestar es nuestra prioridad. Hablando de esto que estabas diciendo, yo creo que yo te mandé una paciente, una coachí mía, pero y llegó a hacer la apertura y todo. Claro, porque te mandamos un beso, no te vamos a nombrar. También ella fue a la consulta en pos de orientarse para determinados temas que de repente en el coaching que ustedes estaban haciendo faltaba permear o faltaba de repente verle otra salida y poder trabajarlo después contigo en consulta, sí. Eso hoy en día se está llevando y creo que tiene mucho que ver con la apertura de los profesionales en pos de ayudar a las personas, ¿no? En esto de realmente queremos ayudar a las personas y que prime el bienestar del consultante, del paciente. Mirá qué increíble lo que yo te acabo de decir. Yo te acabo de hablar del concepto de presagio que manejaban los estoicos, que para ellos, para mí hoy siento que eran unos visionarios. Sin duda. La he atomizado, le he mandado, yo no sé si te mandé, a vos también te mandé, porque a todo el mundo le mando meditaciones estoicas, no queda nadie, ninguna amiga mía zafó, otra vez los estoicos, a ver si, pero mi prima, teléfono Silvana, nunca escucha ninguna, nunca, no vas así, no progresamos. Vamos a salir del humor un poco. El estoicismo era de avanzada. Date cuenta que ellos decían que quiero andar un poquito para que ella lo desarrolle, porque tiene mucho que ver con lo que Paola hace. Para el estoicismo el hombre era un todo. Entonces si la persona cuida su cuerpo, vamos a ponerme de ejemplo a mí, que ustedes saben que yo entreno. Si yo solamente entrenara, pero no meditara, no estuviera sana emocional y mentalmente, o físicamente, mi cabeza no razona bien, ese todo no funcionaría. Esto sin dudas tiene que ver, como hemos hablado en otros programas que desarrollamos, lo que es la herramienta del registro akáshico, las constelaciones, todo el tema de vidas pasadas, que también lo hemos hablado en programas, con la coherencia. Uno tiene que estar en coherencia para poder, de alguna manera, vivir en esta experiencia terrenal en la tercera dimensión con coherencia emocional, coherencia en lo que hablamos siempre, ¿no? Cuerpo, alma, el espíritu, la chispa divina, ¿qué venimos a hacer? La chispa divina, nunca lo habías dicho. Bueno, nuestro cuerpo es el vehículo, de alguna manera, del alma, y el alma es el vehículo de esa chispa divina que encarna en nosotros y que de repente tiene muchas vidas simultáneas a la vez. Lo vimos cuando hicimos el programa de vidas pasadas. Sí, me acuerdo, que hablamos de Brian Weiss. Bueno, y ahí vamos ahora con hipnosis para no salir del tema. Contame cómo surge primero, cómo surge este deseo de hacer hipnosis y dónde lo hiciste, porque fue un lugar muy serio. Sí. Cuando yo, hace muchos años, empecé a estudiar hipnosis ericksoniana, que, como decía hoy a la pequeña introducción, fue Milton Erickson luego quien reivindica la hipnosis, la saca de ese lugar que le había dejado todo lo que tenía que ver la corriente del psicoanálisis, y
Pero no fue él quien escribió en realidad. Milton Erickson no la dio a conocer, nunca dejó nada escrito. Fue la viuda y sus discípulos. Es lindo escuchar las historias, sí, ¿no? Porque en realidad él no dejó plasmado nada porque consideraba que cada caso era particular. Y obviamente él, dentro de una persona muy particular, con muchos problemas de salud, era sordo, tenía problemas para la vista, era daltónico, tuvo un problema que le afectó el sistema de nervio central de su cuerpo, estuvo por morirse muchas veces y la observación para él era muy importante. Hay una cantidad de cuentos donde él observaba cómo su hermana chiquita caminaba y él, que estaba en ese momento postrado, volver a caminar del hecho de replicar lo que hacía su hermana, que era chiquita. ¿Él volvió a caminar? Sí, hay una cantidad de historias. La observación en Erickson era su fuerte. Sería el fuerte de muchos si lo aplicaran. La observación y la escucha. La observación y la escucha, obviamente que la escucha activa siempre es un recurso y que todos tenemos, muy valioso. Bueno, cuando empieza la corriente de todo lo que tiene que ver con hoy hablábamos del conductismo, el neoconductismo, no se centra tanto en el origen de los problemas como si el psicoanálisis, pero sí se centra en que determinadas situaciones, y toma prestada la palabra trauma de la medicina, que es un golpe, un bloqueo, un shock que recibe una persona y a raíz de eso quedar en determinada posición, el síntoma lo que hace es, como nosotros como mecanismo de defensa nos olvidamos, nuestro cerebro reprime lo que no queremos recordar o lo que nos hizo mal o lo que nos generó el trauma, y aparece una sintomatología. Si nosotros borramos el síntoma, lo que va a aparecer es otro síntoma de reemplazo. Qué interesante lo que estás contando y me da pie a una pregunta. ¿Nos pasa a todos eso? Por supuesto que sí. Aunque creamos que no nos pasa. Son bloqueos. Mira lo que estoy diciendo, aunque creamos que no. La hipnosis lo que hace es activar esos recursos inconscientes para poder ir hacia el origen de lo que lo llevó. ¿Por qué la uso en la consulta yo? ¿Por qué yo uso desde la base del registro? Bueno, primero porque no soy psicóloga como para aplicarla desde la psicología. Y segundo, porque estoy siendo guiada por tus guías, tus maestros, tus seres queridos, y estoy continuamente llevándote a ese lugar a donde realmente se ocasionó. ¿Porque lo sé? ¿Porque soy adivina? No. Porque, como siempre digo, es los guías, los maestros, que a través de la información que a mí me llega en una apertura, puedo llegar a ese lugar. La hipnosis ericksoniana se basa, y la base es un medio de comunicación. Nosotros estamos en trance, es transitar, moverse de un lugar al otro, pasar un umbral. Nosotros continuamente estamos en trance. En el momento que nosotros vamos a un lugar y de repente estamos preocupados por algo que nos ocurrió en el lugar de trabajo y vamos pensando en otra cosa y llegamos al lugar y decimos, ¿cómo llegué yo acá? Ay, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? En ese momento estamos en trance. Lo que pasa que, como bien decías vos cuando empezamos... Para si entendemos todos. En trance quiere decir que estamos como en otro lugar. Estamos en un momento disociados. Nuestra mente tiene la capacidad de prestar atención a algunas cosas y a otras. En el momento que nos disociamos es donde la magia sucede y podemos llegar a ese lugar. La persona está consciente, no pierde la conciencia. Son pocos los casos de hipnosis donde la persona al despertarse, por así decirlo, de ese sueño liviano, no se acuerda y se acuerda con los días. Lo que sucede es que la persona está en un estado tranquilo, de trance, donde es, de alguna manera, su mitad de cerebro sabe lo que está pasando, sabe que está acá conmigo en una consulta, pero su otra mitad va hacia un trauma, por ejemplo, de la infancia, y lo relata y lo vive. Antes de entrar al otro tipo de hipnosis,
¿Cuánto hace que trabajás vos con la hipnosis ericksoniana? Con hipnosis ericksoniana hace más de 10 años. Bueno, entonces la primera pregunta que te hago es, como dijiste hoy, no todos tus clientes, tus pacientes, vamos a decir, ¿cómo le llamas? Consultante les digo yo. Me gusta. Sí. No todos los consultantes vos les recomendás una hipnosis. No. Y cuando se las recomendás, ¿son reticentes al principio? ¿Les da temor? No, porque lo hago desde el registro. No es que vos me llamás para hacer algo, una consulta, y yo te digo, bueno, vamos a hacer una hipnosis. Pasarlo al idioma español. Es en el momento de la consulta que yo te digo, bueno, es el momento de hacer una hipnosis. ¿Y la persona? Siempre. ¿Cómo haces? Porque uno nunca... Yo que soy amiga de las mejores, nunca la vi. ¿Cómo hipnotizás a la persona? Bueno, la hipnosis ericksoniana, la base de la hipnosis ericksoniana, y es la base que yo uso en toda el tipo de hipnosis que uso, es entrar a la persona en un estado de relajación profunda. ¿La haces acostar? Sí, hay personas ¿verdad? que prefieren estar sentadas, otras se tiran en el sillón. Siempre trato de que sea presencial, pero muchas veces lo he hecho con personas del exterior que están en su casa y yo estoy en la mía, porque funciona perfectamente. Obviamente que hay distintos estados de trance, hay personas que entran más rápido, hay trances más ligeros, otros más profundos. El que se usaba antes, cuando todos estos cuentos que yo le estaba haciendo recién, obviamente eran trances más profundos, por eso también costaba a las personas que no eran idóneas en lograr que las personas llegaran a ese estado. Y a raíz de esas sugestiones que le voy dando, la persona se va relajando con un lenguaje que le resuena. Yo a esa altura ya sé algunos datos, ya sé que le gusta determinado paisaje, que le gusta determinadas historias, que tengo determinados datos, porque después la invito a ir por un camino de una elección. Y yo, sin saberlo, esa persona me va a estar diciendo si va a ir hacia la niñez o va a ir, por ejemplo, a vidas pasadas. ¿Hay una duración para el periodo en que la persona puede estar bajo hipnosis? ¿Hay algo recomendable? No hay duración, nunca lleva menos de 1 hora por lo general, porque son procesos donde, en el caso de la hipnosis ericksoniana, quien está conduciendo la hipnosis con un lenguaje vago, permisivo, dando opciones, la va conduciendo y le va haciendo determinadas sugestiones. Por ejemplo, Mónica quiere trabajar hoy, o estamos trabajando en consulta y por eso vamos a hacer una hipnosis, de que ella quiere la abundancia en su vida. Bueno, entonces yo le voy a hacer un paralelismo, voy a usar metáforas sobre la abundancia. Por ejemplo, se me ocurre ahora la abundancia de lo que tiene que ver con los ríos, el agua que corre, cómo la nieve guarda esa agua para el momento que necesita. Perdón que me perdí. ¿Vos me asociaste con que yo quiero abundancia de agua? No. Justamente es una metáfora. Yo pregunto para que ustedes entiendan también, justamente. No, es una metáfora. No, porque si hablamos de abundancia, lo que me vendría mejor son billetes verdes. Bueno, pero yo no te voy a hacer una hipnosis hablándote de plata. Entonces lo que voy a hacer es una hipnosis y a través de metáforas te voy a contar cómo a veces es bueno, cómo la naturaleza ahorra a través de mira cómo te reís, me río porque acá hay confianza para que yo lo diga. ¿Por qué no podemos hablar de plata? ¿Acaso a alguien no le importa la plata? No. Simplemente que en una hipnosis no es un lenguaje que nos se puede decir. No nos conduce a nada. Porque yo ahí estoy dando por supuesto de que vos querés trabajar eso. Acá porque sos mi amiga y capaz que vos me lo decís directamente. Pero en un consultante donde ese momento está vulnerable, uno tiene que cuidarlo. Sí. Y tal vez no vaya por ahí. Y tal vez la abundancia en su vida es por otro lado. A ver, tal vez esa persona, María, Karina, que lo está mirando, Pedro, no sé, Cristian, quien sea, cree que lo que le falta es dinero, a ver si te entendí. Sí. Y cuando va a la hipnosis vos le terminás diciendo, mi amor, no, lo que te falta no es dinero, te pasó tal cosa y vos sentís... De repente a través de esas metáforas se da cuenta que tiene otras abundancias en su vida. Por supuesto. Que valen mucho más que... Muy bueno ese concepto. Claro, entonces uno esa tiene que tener... Eso uno lo tiene que tener claro. Te puse esa de ejemplo porque se me ocurrió. No, porque estoy yo adelante, que pero... ella sabe que yo soy de... Yo siempre les hablo a ellos, y si me permitís lo quiero
aclarar para que no quede mal con ustedes. Los que no me siguen en Instagram, hay un video muy popular, lo pueden buscar en Reels, que se llama, capaz que vos lo viste, Tu relación con el dinero. Y donde yo digo, y ahora me gustaría escuchar la opinión de mi amiga sobre lo que yo dije, se acuerda si es verdad que lo vio, donde yo le digo a ustedes en 1 minuto y medio que es mentira, todos los que graban y salen por ahí, que la plata no importa. Porque si no, vayan a preguntarle a la mamá y al papá que no llega a fin de mes para comprarle a los chicos la comida. O amigas como yo he tenido que la han pasado tan mal, y es verdad lo que les voy a contar, que le daban de comer a sus hijos y ya se acostaban con la panza haciendo ruido. Entonces, no les hablo de tener dinero para comprarnos las 4x4. Si el dinero no fuera importante, a ver, no estarían muriendo los niños de África. Sin duda el dinero es importante porque vivimos en este Eso mundo es lo que quiero decir. y porque estamos en un mundo... A ver, no lo inventó Madonna, vivimos en un mundo material. Lo necesitamos. Ahora, tenemos, como siempre digo yo y siempre me gusta decir, tenemos dos formas de verlo. Primero, como el hecho real de lo que la materialidad y lo que significa y lo que necesitamos para comer. Pero también eso nos muestra algo y eso nos enseña algo. Y está ahí nuestra capacidad como personas de también poder ver qué es lo que nos está mostrando esa otra parte. Por supuesto que en cada uno y en cada historia es diferente. Acá no se trata de generalidades, ni tampoco decirle a alguien que está pasando mal, eso te pasa porque tenés que aprender a algo, porque esas frases hechas... Pero en tu experiencia de tantos años de hipnosis... La realidad es que las personas logran desbloquearse. Esa es mi experiencia. ¿En una sesión? Sí, claro. Homeopatía Farmeco, Farmacia Ecológica del Uruguay. Nos encontrás en Montevideo en nuestros 2 locales, Cordón, Constituyente 1717 y en el barrio de Aguada, Isidoro de María 1397, esquina San Martín. Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Homeopatía Farmeco, Farmacia Ecológica del Uruguay. Te acercamos la odontología que estabas esperando. Atención con calidez, cuidado y seguridad, apoyada en tecnología de avanzada para evitar la ansiedad y el estrés que provoca la ida al dentista. La anestesia digital y la tecnología láser de última generación te ofrecen un tratamiento sin dolor y sin miedo. Porque tu bienestar es nuestra prioridad. Cuando
vuelven a conciencia, recuerdan todo. Sí, nunca me pasó. Sé de casos de personas que no recuerdan nada. A mí nunca me pasó, pero sé de casos de otros colegas que les ha pasado, de personas que vuelven de la hipnosis y no se acuerdan de nada y después con los días van recordando, o por supuesto que siempre, en mi caso siempre lo grabo, después al escucharlo se acuerdan. En la hipnosis ericksoniana, la que está continuamente hablando con estas metáforas, diciéndole, llevándolo para determinado lugar, soy yo. Ahora, lo que me estuve especializando este último tiempo, y acá vamos a la otra parte, fue que me certifiqué en hipnosis clínica, en una metodología concreta que se llama hipnosis clínica reparadora, y lo que hace, esto lo digo yo, o por lo menos así la entiendo, así la vivo, es tomar la base de Milton Erickson, de todo lo que tiene que ver con la hipnosis ericksoniana, Exacto. pero con el condimento de poder llegar al origen, poder ir como el psicoanálisis al origen del síntoma. Pero en la ericksoniana no llegábamos a la No, origen. porque la ericksoniana no importa el síntoma, lo que importa es que la persona salga de determinado bloqueo y pueda ir hacia otro lugar. O sea que puede pasar, perdón que te pregunte tantas Sí. cosas, pero me interesa. Puede pasarte en la ericksoniana que hayas terminado la hipnosis con un consultante Que piense que no va a y pasar se nada. desbloqueó, pero en realidad no entendiste vos bien qué provocó, qué fue lo que provocó Por el bloqueo. supuesto. Y con esta hipnosis no. En ese caso yo lo sé, o tengo la información, pero porque estoy de Por los registros registros. abiertos, claro. O En porque este se tipo de configura hipnosis una... que acabás de nombrar, vos no necesitarías registros. No necesitaría registro. Yo lo hago de registro por un tema de respeto y porque yo soy terapeuta de registros akáshicos, esa es mi base y desde ahí permeo los demás. No necesariamente tendría que usar registro, como bien estás diciendo. Hace mucho que no escucho el verbo permear tan bien usado. Es un verbo que no se usa mucho, es verdad. Pero acá pasa algo muy importante que yo le quiero recalcar. Yo amo a la gente que se expresa bien, vos sabés eso. Sí. En un mundo donde la gente escribe, no se enojen, espantosamente mal y todavía habla peor, tener un invitado que habla bien para mí es un regocijo. Qué lindo. No, es que hablas muy bien en un idioma español perfecto, pero muy claro en los conceptos y en los verbos. Eso es una manera de aprender y aprender con H en el medio. Entonces, esta hipnosis de ahora permitiría, yo sé que si tu amiga no se puede, pero vamos a ponernos de ejemplo, permitiría que Mónica vaya y te diga, mira Paola, no quiero apertura de registros, yo siento que tengo un bloqueo con este tema, Sí. hipnotizame. Lo que hago es hacer una hipnosis, que en este otro tipo de hipnosis lo que vamos a hacer es usar la base de Milton Erickson, donde de nuevo voy a usar metáforas, todos para llevarte a determinado lugar, y en un momento te voy a invitar, por ejemplo, ahora se me ocurre, a elegir un color de determinadas puertas o determinadas qué lindo ventanas eso. que estás viendo ahora enfrente tuyo. Y según el color que vos elijas, yo voy a saber hacia dónde te estás yendo. Si te estás yendo a una vida pasada, si te estás yendo... Como hacía Brian Weiss, por ejemplo, Sí. que de repente él sabía que a la persona que le iba a hacer la regresión era una vida pasada. Bueno, yo a veces le hago la trampita a las personas, porque muchas veces vienen con que quieren, quiero vidas pasadas, y es un trauma de la niñez. Entonces, ¿para qué vamos a ir a una vida pasada si primero podemos resolver algunas cosas? ¿Ya empezaste a trabajar a full con este tipo de hipnosis? Sí, porque yo ya lo usaba, porque en realidad, si bien ahora me certifiqué, yo lo vengo estudiando hace muchos años. Y en estos casos, vos le hacés la hipnosis y después aconsejás que haga algún tipo de terapia. No, O que abran registros. Muchas personas que me vienen incluso ya de por sí van a terapia. Nunca le recomendaría a alguien que deje la terapia. Son cosas totalmente diferentes y por eso también me llevo muy bien con los profesionales que me recomiendan personas, Por ¿no? supuesto. Porque soy sumamente respetuosa de los procesos terapéuticos y de todo lo que tiene que ver con la psicología tradicional. Yo también, yo quiero aclarar eso. Yo soy, vos sabes, yo soy que a mí me gusta un determinado tipo, no quiere decir que yo no respete Exacto.
a psicólogos de fuste, que hay muy conocidos y muy buenos. ¿Quién no quiere a Gabriel Rolón? Y no hay nadie que ame más a Freud que Gabriel Rolón. De hecho, es el único, escuchen esto, analista, psicoanalista, porque hay una gran diferencia. Sí. Yo recomiendo que lean no las novelas de Gabriel, que lean historias de diván, para que bueno, vean. Ahí en historias de Iván tenés una cantidad de casos hay concretos. Hay una cantidad de casos donde te das cuenta que él parece más un detective que un Exacto, psicólogo. exacto. Él observa detalles, pero eso lo hace un psicoanalista. Y acá hay pocos psicoanalistas, pero hay grandes psicólogos, y no todos los amigos que yo recomiendo son psicólogos de terapias cortas, porque también hay que pensar en el consultante o en el cliente del psicólogo o en el paciente, como le gusta el psicólogo. Yo creo que, ¿saben una cosa? Sabés, Pau, pero ¿saben ustedes? Yo creo que todo el mundo necesita una terapia. Todos necesitamos una terapia. Y todos buscamos hasta que encontramos la que mejor nos va. De pronto yo hablo de terapias largas, pero hay personas que se sienten cómodas yendo a terapia hace 6 años con el mismo terapeuta. Y decime si digo la verdad o no. ¿Cuántas veces han escuchado, ay, para eso habla con tu mejor amiga? No es igual. No es lo mismo, por supuesto. Yo tengo una amiga que hace 10 años que está en terapia y jamás la cuestiono porque sé que a ella le hace bien. Que en este momento, que hablamos justamente de ella, en estos días, está pasando un momento horrible, y si no fuera por su terapeuta, no sé dónde estaría. Claro. Entonces, eso sí lo quiero aclarar, que yo sea partidaria de terapias que son más rápidas, no quiere decir que no considere que los grandes terapeutas, si el paciente necesita y ustedes como paciente necesitan una terapia más larga, la tienen que hacer. Sin dudas. Sin dudas, aparte cada uno tiene sus tiempos y sus procesos, y como siempre digo en esto también de permear la parte de registros akáshicos, para el alma no hay tiempo ni espacio. Muchas veces esto del juicio que nosotros le ponemos de que lleva mucho tiempo en terapia o poco, es un juicio. Sí. Porque en realidad, ¿quiénes somos nosotros para saber si es mucho o poco o no es el proceso o el acompañamiento que la persona necesita? Porque seguramente, y pasa muchas veces, en medio de todo ese proceso también surgen otros temas que se van atendiendo o se van desarrollando a lo largo de una terapia de 10 años, por ejemplo. Porque las personas cambian su foco o cambian determinadas situaciones que tienen que de repente atender primero o después. En el historial, no quiero que des nombres, de hipnosis que tenés, de esta hipnosis que hiciste hace relativamente poco, pero ya venías practicando, a la hipnosis ericksoniana, mezclame las dos, sin dar nombres. ¿Recordás casos puntuales que Sí, claro. te impresionaran? Sí, claro, pero uno no tiene que poner juicio, pero en hipnosis pasan muchas veces, uno se entera de determinadas situaciones, es toda información confidencial. Entonces, por supuesto que uno al juicio de uno, si de repente una persona, voy a poner un ejemplo suave, ¿no? Una persona en hipnosis, en una regresión, te está diciendo que hubo una determinada situación cuando era chiquito y el que mató el gatito fue él. Entonces, no deja de ser algo que te impresiona, porque de repente esa persona eso lo tenía tan reprimido, que lo que logró fue que a lo largo de toda su vida tomó la decisión, ese niño tomó la decisión de no tener mascotas. O como hay un caso muy conocido, sí, que tenía fobia a los gatos. Paciente tuyo, por sí, me hizo todo. No, pero si y de repente vamos a, me dice todo, de repente vamos en una hipnosis, hacemos una regresión y vamos a una regresión a la niñez y hubo un suceso. ¿No lo podemos contar? No, bueno, esto por ejemplo de que había matado el gatito. Bueno, por ejemplo. No, la madre. No. Bueno, pero puede haber. Sí, claro. Yo no es que le pongo humor, no es de humor. ¿Sabés lo que estaba pensando mientras yo te escuchaba, amiga? Es, ¿por qué la policía, capaz que lo hace, por qué Interpol, la policía, no trabaja con este tipo de herramientas? Lo usan. Es lo mismo que, por ejemplo, todo lo que se estudia en programación neurolingüística con los accesos oculares. Que yo estoy hablando contigo y estoy viendo para dónde estás mirando, si estás trayendo un recuerdo, sí, o si estás recordando, corporal, si estás inventando. Pero no sabía que a un delincuente se lo pusiera bajo hipnosis. Sí, hay películas incluso también, pero sí. Lo que pasa que, a ver,
recordemos también hasta qué punto son herramientas que la ciencia, de alguna manera, las puede comprobar, y que una persona en hipnosis realmente esté en trance, Y esté diciendo porque la verdad. si hay algo que es lógico es que la persona tiene que acceder y querer hacerlo. Bueno, que le pongan el polígrafo Entonces, claro, viste, siempre están los matices. Ahora, qué fuerte debe de ser, pienso yo, que vaya alguien con una fobia, yo qué sé. Y que se dé cuenta, porque Yo- hay un caso que no es mío, perdona que te corte, No, Moni, no me cortás pero para me nada. acordé ahora, hay un caso, no es mío, no me pasó a mí, pero es muy conocido, no me acuerdo de quién, pero de que tenía una fobia, creo que era a los perritos o a los gatitos, y era que en la casa existía violencia, y que tenía un póster cuando era chiquito, de esa persona tenía un póster de gatitos. Y en eso de que le pegaban, lo maltrataban, lo violaban a ese Ay, mi niño, amor, miraba el póster. miraba el poste. Entonces, Y en vez- de grande, otra vez me hice toda, Pero yo también me de hice. grande, esa persona Elegía tenía tener la miedo de los gatitos fobia a los gatitos. Claro. en vez de recordar. Que seguramente Lo que muy conocido, estuviera el recuerdo, por supuesto, ¿no? Lo estamos solapando. nosotros tenemos nuestros recuerdos, lo que se hace es activar recursos inconscientes. Está todo en nuestro inconsciente. Está todo ahí. Sin embargo, Bloqueamos. van a vos porque muchas veces a nivel coaching o a nivel psicológico no llegan. Es que Lo bloquean bloqueamos, tanto que no bloqueamos llegan. porque es nuestro cerebro que nos está protegiendo. Hay algo muy importante, y es que se estudia mucho también en neurolingüística, por eso a mí también me apasiona tanto la neurolingüística, y me fui para el lado de la neurolingüística como forma de transmitir correctamente en una apertura de registros o en una constelación qué es lo que realmente hay que trabajar, o cómo decírselo a la persona para que realmente logre un efecto. Siempre hay una ganancia secundaria. Si nosotros trabajamos con una persona y no conocemos, yo hablo de recompensa. bueno, y no conocemos esa Sistema de recompensa, recompensa. esa ganancia secundaria, esa persona va a volver de nuevo a caer en esa lealtad, o en ese trauma, o en esa historia que venía cubriendo y que ahora activó. Y de nuevo lo va a hacer. ¿Querés explicarlo un poquito al público o lo explico yo? Pero explícalo vos. ¿Qué es el tema de la recompensa para que lo entiendan? Bueno, yo le llamo ganancia secundaria. Porque en psiquiatría se ve muchísimo, a nivel psicológico también. Nosotros tenemos siempre, por ejemplo, lo pongo con ejemplo porque me parece que es lo que más se puede llegar a entender. Si yo me como las uñas, atrás de eso hay una ganancia secundaria. Logro, a través de comerme las uñas, no fumar, por ejemplo. Entonces, si yo curo o trabajo no comerme las uñas y ese síntoma desaparece, y no contemplé que en realidad lo que había era un tema de ansiedad que me llevaba a comerme las uñas, una de dos: o la persona va a volver a comerse las uñas o va a volver a fumar. Homeopatía Farmeco, Farmacia Ecológica del Uruguay. Nos encontrás en Montevideo en nuestros dos locales, Cordón, Constituyente 1717, y en el barrio de Aguada, Isidoro de María 1397, esquina San Martín.
Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Homeopatía Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. Te acercamos la odontología que estabas esperando. Atención con calidez, cuidado y seguridad, apoyada en tecnología de avanzada para evitar la ansiedad y el estrés que provoca la ida al dentista. La anestesia digital y la tecnología láser de última generación te ofrecen un tratamiento sin dolor y sin miedo. Porque tu bienestar es nuestra prioridad. Yo voy a dar otro ejemplo, si ayudamos entre las dos, yo como coach y vos como... Bueno, vos ya sos todo, en cualquier momento yo ya suelto todo y que haga todo. Pero otro ejemplo que se ve mucho en terapia es, no diga Mónica estás loca porque pasa, muchas veces, y Paola me va a avalar, uno como terapeuta, los psicólogos, los coaches, los psicólogos, los psiquiatras, reciben a una persona con un cuadro de depresión, la persona no se siente feliz con ese cuadro de depresión. Pero descubrimos con la terapia que de pronto, al refugiarse inconscientemente en ese cuadro depresivo, hay una recompensa. Y ustedes dirán, ¿qué puede tener de recompensa si hasta la internaron? Tener el control de... Y bueno, no se separó, por ejemplo, porque mientras está depresiva... Tenía el control, el marido no la exacto, dejó. exacto. Existen esas cosas. Y es maravilloso que Paola lo haya traído, porque nos da pie para otro programa donde se puede hacer un programa hablando del tema de las recompensas. Sí, claro, toda la parte de neurolingüística. Yo lo trabajo desde la neurolingüística. Nunca hicimos un programa de PNL. Bueno, podemos hacer. Neurolingüística es muy interesante. Podemos hacer y ahí también hablar del tema de los accesos oculares, como estábamos hablando. Y... Sí, yo me quedé por preguntarte bueno, la PNL, bueno, ¿qué son los accesos oculares? Bueno, por ejemplo, cuando vos estás hablando, si estás recordando, estás mirando para un lado, para arriba, para el medio, para abajo, para la izquierda, para la derecha, todo tiene un significado en esto de la lectura de la neurolingüística, del lenguaje corporal, que somos un 70%. Es verdad, es muy interesante. Yo no sé, nos estamos por despedir, pero capaz que Félix se acuerda de una serie que daba Canal 4, no sé, que era, no, es muy, muy antigua, que él era policía y veía a los delincuentes, el 80% lo sacaba por la gestualidad. Bueno, tiene que ver con esto que estamos hablando. Bueno, Pau, cuando Félix nos empieza a hacer así, queremos matarlo porque además nos vemos poquito. Sí. Pero, ¿te quedas conmigo para los agradecimientos? Sí, claro que sí. No hay apuro. Bueno. Vamos a agradecer, tenemos auspiciantes nuevos. Es verdad. Vamos a agradecer primero a nuestros auspiciantes, que los que hacen posible, que mereces estén en la pantalla, este canal maravilloso que nos trata también hace tantos años, que es Nuevo Siglo. Un beso grandote para todo el equipo desde Nuevo Siglo. Gracias a Homeopatía Farmeco, a mi querido Leonel, gracias a Diego de Procolagen, gracias a, no me quiero olvidar de nadie, gracias a un auspiciante que se incorporó este año, que es Odontología para Todos, la doctora Fanny Díaz. Recuerden siempre lo que les decimos, la salud bucal es tan importante como todo el cuerpo. Agradecer también a mi querido Pablo Bufano, decorador. El otro día le decía a Pau que en el momento que Maite cumplió los 15 en 2019, nunca nos peleamos nosotros, la vida nos llevó porque te perdiste, esa fiesta fue la última gran fiesta antes de la pandemia, de los 15, y por supuesto la organizó el señor Pablo Bufano, que es auspiciante de este programa este año, nuevamente, porque ya había sido, y se incorporó
la señora Rosana Ávila Luengo, que participó de ese evento también, porque fue la repostera que hizo una foto, creo que sale en el aviso. Hoy mostré en la peluquería la foto de lo que era la torta de Maite. Rosana, solo vos, una genia en repostería. Prepárate vos para los 15 de Fran. ¿Cuánto falta? No falta tanto, tiene 9 ya. Yo te mando todo el staff, te hacen todo. Tengo todo. Rosana te hace la torta, Pablo te hace el party planner, todo, pero gracias, Rosana, por haber apostado. Sé que venís de la pandemia, que para muchos profesionales como ellos no fue fácil. Y sin embargo, Pablo volvió, después de haber sido uno de los mejores auspiciantes siempre de este programa, y Rosana se incorporó. Cuando vean el comercial y vean estas fotos que están viendo y síganla en las redes, es maravilloso el trabajo que hace. Desde una torta para un nene hasta una torta de bodas, ella se enoja cuando yo lo digo, hasta una torta que le encargó Coti para Cande Tinelli. No quiero decir esto, pero parece que fue bastante, la torta fue muy básica. Se ve que Coti mucho gusto no tenía. Bueno, gracias también a un auspiciante se incorpora, además de Rosana, se incorpora otra mujer. Es lindo recibir mujeres emprendedoras. Una nueva auspiciante que le doy la bienvenida, y se lo contaba a Pau antes de empezar. Una profesión que yo desconocía, o hacia una orientación de la profesión que desconocía, pero tuve el placer de conocerla a ella el fin de semana pasado, de tomar un café, y en ese momento supe lo que es la abogacía holística. Así que hoy se incorpora como auspiciante de Mereces la doctora Andrea Esteban. Excelente, es una mujer muy simpática, muy amorosa, muy empática, muy cálida, que la vamos a tener por acá en un programa para que cuente qué es la abogacía holística. ¿Vos habéis escuchado alguna vez? Sí, no sabía que acá en Uruguay estaba, pero sí. La vamos a tener y la incorporamos como auspiciante, nueva auspiciante, y creo que se viene otro más. ¿Vieron que este año estamos incorporando de a poco? El otro día hablaba con Paola por teléfono y nos nombraba uno y me dijo, no, ahora es otro. Ah, bueno, como claro. Bueno, y ahora agradecerles. Voy a contar la anécdota de esto. Primero agradecerle a Viviana Naftarevic, porque esta chaqueta que tengo puesta es de Amada. En realidad, Amada mía tenía que ser amado mío, porque yo lo que me gusta me lo quedo. No quiero mirar para acá, porque está mi contadora también. Porque acuérdense que además es contadora que no dejó de ejercer. Y yo tengo prohibido mucho gasto, pero fue el año pasado. Es verdad. O sea que no me pueden decir nada. Este año, poquita cosa llevo. Y cuando yo la usé, tiene una anécdota, la usé, me la compré, no sabía que me la iba a comprar. Y a veces, como les pasa a las modelos o algo, te dan una prenda para usar, y cuando me la fui a poner, me acuerdo que dije, ay, me queda enorme. Y después me gustó tanto que me la quise quedar, y ahí Marita, un beso grande, que hace arreglos hace arreglos ella, pero además como costurera, hace arreglos para la ropa de Amada mía, hace para ella, me ajustó todo y ahora me queda perfecta, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a mostrar esta tarjeta. Esta chaqueta, tarjeta. Uy, hablé de gastos y dije tarjeta. No quiero mirar la cara. Es lo que provoco, porque, ¿viste? ¿Qué me salió ahí? Otra que mejor que esta mujer no me hago ni, no sé por qué. Estoy en el horno. Bueno, agradecer también a Centro Estético Visage por el color. Hoy peinada por Lucy, mi amiga Lucy, que me puso las extensiones. Pues es que es lindo las extensiones, pero les voy a contar el secreto. Termino de grabar el programa, voy y me las saco todas. Porque tienen broches. Hay algunas que son más fáciles, las mías tienen broches. Yo siempre les cuento todos, no hay secretos conmigo. Quedan divinas, pero a veces te apretan la cabeza. Por ahora el cerebro no me lo hago. Hago esta broma porque siempre, toda la vida desde que la conozco, que la conocí en el 2000. ¿En qué año nos conocimos? Yo recién había en 2008, por ahí. 2008, sí. Siempre se rió de mis cosas. O sea que... Antes, Moni. Antes del 2008. Era la contadora del gimnasio. Era antes, Miren fue lo que antes. pasó en nuestras vidas. Yo termino conduciendo un programa de televisión, soy coach, y la señora se convierte en una genia en todo lo que hace. Bueno, sigo agradeciendo. Ya dije a Centro Estético Visage. Hoy peinada por Lucy con extensiones, como les dije, me siento bárbaro lacio. Maquillada por la señora Paola Púa, que también una estuvo genia, ahí con Paola, divina, como siempre Paola. Y las joyas de mi queridísima Caro By Cristales, que hoy me quiero detener fundamentalmente en dos joyas, porque los anillos ya los mostré, pero quiero detenerme, y las pulseras ya las usé, en este anillo, y me quiero detener en esta piedra.
belleza. Qué belleza, ¿no? Una maravilla. Por último, no menos importante, a mi doctora Michela Pereira, que como les dije me está haciendo lo que se llama armonización facial, que no es otra cosa que inyectables de botox, de colágeno, de hialurónico, todo sin exagerar para que no cambiemos el rostro y quedemos bien. Así que a todos y a cada uno, muchísimas gracias. Este programa fue presentado por Pablo Bufano, Odontología para Todos, Homeopatía Farmeco, Farmacia Ecológica del Uruguay y Procolagen, máxima calidad en colágeno.